Libro ¿Cómo criar a las hijas? Autor James Dobson. Capítulo 22. Palabras finales. Estamos llegando al final de esta exploración sobre cómo criar a las hijas. Se podría escribir mucho más, pero hoy los padres están demasiado ocupados como para leer libros voluminosos. Sospecho que tienden a pensar cómo podría encontrar tiempo para leer semejante libro. Quizás algún día me ocuparé de lo que quedó sin decir aquí. El tema tiene una amplitud virtualmente infinita. Para cerrar esta exposición regresaré a las conversaciones conmovedoras y palabras de John y Stacy Eldridge. Todos hemos escuchado que una mujer es más hermosa cuando está enamorada. Eso es cierto. Usted mismo tiene que haberlo comprobado. Cuando una mujer se sabe amada intensamente, ella resplandece desde su interior. Y este resplandor brota de un corazón que ha encontrado respuesta a sus más íntimas inquietudes. ¿Soy bella? ¿Soy digna de que luchen por mí? ¿He sido y seré continuamente cortejada? Cuando estas preguntas hallan la respuesta sí, un espíritu apacible llena el corazón de la mujer. Y cada mujer puede lograr que la respuesta a estas preguntas sea sí. Usted ha sido y será cortejada toda su vida. Sí, nuestro Dios la encuentra muy bella. Jesús removió cielo y tierra para ganarla para sí mismo. Él no descansará hasta que usted sea completamente suya. El rey está cautivado por su belleza. Él la encuentra cautivadora. Y estas palabras son inspiradoras y totalmente acertadas. Como vimos en el capítulo 3, es propio de la naturaleza de las niñas el anhelo de saber que son hermosas para alguien que las ama de todo corazón. Mientras los varones fantasean con hazañas heroicas y conquistas, las niñas están soñando con la llegada del príncipe azul que las encandilará. Desean casarse y vivir en un nido de amor solo para dos. No obstante, como sabemos, la vida no siempre cumple esa expectativa. El príncipe a veces resulta inconstante y defectuoso, o quizás nunca se presente. Aun si se concretara el casamiento, como en un libro de cuentos, como lo ha sido para Shirley y para mí, y para millones más, con frecuencia las mujeres siguen anhelando algo más. Ese algo más no es de naturaleza romántica, es hambre de una relación con el Dios compasivo y protector, cuyo amor es constante y seguro. Él nunca decepciona ni olvida. Él está presente en los momentos de pérdida y de sufrimiento, y oye el más débil de los sollozos. Como escribió el rey David, el Señor es un refugio para los oprimidos, un lugar seguro en tiempos difíciles. Salmos capítulo 9, versículo 9. David también dijo, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Salmos capítulo 34, versículo 18. Cada criatura, varón o mujer, debe familiarizarse íntimamente en sus primeros años con este amigo y salvador. Si bien es cierto que los niños deben ser enseñados el conocimiento del Señor y las Escrituras, así lo dice. Hay una tarea en la crianza que supera en importancia a todas las demás. Las madres y padres cristianos tienen la responsabilidad de presentarlas a Jesucristo a sus hijos y de aprovechar todas las oportunidades que tengan para ayudarlos a entender quién es Él. El apóstol Pablo nos asignó esta prioridad hace 2000 años cuando escribió, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. En la actualidad, los jóvenes necesitan desesperadamente esta enseñanza e instrucción. Son innumerables los que crecen en un mundo que pervierte sus creencias y su conducta. Uno puede observar esta influencia dañina recorriendo un centro comercial el viernes por la noche. Basta con que mire alrededor, verá chicas y muchachos que parecen emocionalmente extraviados y espiritualmente arruinados. La ropa que usan, las blasfemias que hablan y el comportamiento extravagante que exponen la pobreza de espíritu. Es un desfile de tristeza. El doctor Ken Taylor, el piadoso patriarca que fundó Tyndall House Publisher, fue invitado a presenciar una competencia de fútbol en una escuela secundaria. Después de haberse jubilado, aceptó la invitación y se ubicó en las graderías con los fanáticos hasta que terminó el primer tiempo.
Luego se escabulló silenciosamente sin avisar a dónde se iba. Más tarde le confesó a un amigo que no se había aburrido con el juego. Más bien sintió una carga tan profunda por los jovencitos que los rodeaban que se fue a su casa a orar por ellos. Lo que él vio ese día puede observarlo cualquiera de nosotros que se acerque al mundo de los jóvenes. Vemos evidencias entre las chicas que se acercan a Enfoque a la familia en busca de consejo. Son muy diferentes de las que nos escribían 20 años atrás. Las adolescentes solían preguntar qué era correcto hacer y sus preguntas generalmente reflejaban algún tipo de formación cristiana. Aún aquellas que no practicaban la fe parecían saber que algunas cosas eran simplemente incorrectas. Eso ha cambiado en forma dramática. Un elevado número de jovencitos buscaba consejos ahora. No están interesados en lo moral, sino en cómo resolver el embrollo en el que están y si seguir o no sus impulsos y deseos. Por supuesto que no todos los adolescentes piensan de esta manera, ni siquiera la mayoría. No obstante, vemos cada vez más chicos enormemente influenciados por el relativismo moral. Para ellos no existe la verdad absoluta, no tienen un parámetro confiable de lo bueno y lo malo, porque no reconocen a un Dios que los defina. El clásico novelista ruso Fyodor Dostoyevsky analiza las consecuencias del relativismo moral en los hermanos Karamazov. Allí escribió: si no hay Dios, todo está permitido. Eso es lo que vemos en la cultura actual. Ante la ausencia de una brújula moral, los chicos y las chicas inmaduros quedan a la deriva en un desconcertante mar de opciones destructivas. En mi libro Cómo criar a los varones, también comenté sobre esta confusión espiritual entre los que viven en un mundo sin Dios. Vale la pena repetirlo. Los seres humanos suelen luchar con preguntas perturbadoras que no pueden responder. Así como la naturaleza aborrece un vacío, el intelecto actúa para llenarlo. O para decirlo de otra manera, trata de reparar un agujero en su sistema de creencias. Por eso tantos jóvenes hoy en día andan atrás de teologías torcidas y extrañas, tales como la tontería de la nueva era, la búsqueda del placer, el abuso de sustancias químicas y las relaciones sexuales ilícitas. Buscan en vano algo que satisfaga el hambre de sus almas. No tienen posibilidades de encontrarlo. El significado en la vida viene solamente respondiendo las preguntas eternas y solamente se pueden tratar de manera adecuada en la fe cristiana. Ninguna otra religión puede decirnos quiénes somos, cómo llegamos aquí y a dónde vamos luego de la muerte. Y ningún otro sistema de creencias enseña que el Dios del universo y su Hijo Jesucristo nos conocen y nos aman individualmente. En el primer lugar de la lista de lo que niños y adolescentes necesitan de sus mamás y de sus papás se encuentra la comprensión de quién es Dios y de lo que Él espera de nosotros. Moisés lleva esta responsabilidad un paso más allá en Deuteronomio capítulo 6. Les dice a los padres que les hablen a sus hijos de cuestiones espirituales. Continuamente las escrituras nos dicen: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en su casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalo en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 9. Observe que Moisés no hizo simplemente una sugerencia a los padres en cuanto a la instrucción espiritual de sus hijos. Él consideraba estas tareas como un mandamiento. Se percibe la urgencia de sus palabras. No es suficiente murmurar. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Con tu hijo exhausto al final del día, he llegado a la conclusión de que nuestra tarea principal como padres se resume en 4 componentes que orientarán nuestros esfuerzos. Son los siguientes. 1. Habla constantemente con tus hijos acerca del Señor y sus misericordias. Esto es lo que Moisés ordenó a los hijos de Israel. Esto es también lo que el rey David y el profeta Joel, entre otros escritores bíblicos, nos instruyeron a hacer. Los siguientes pasajes son demasiado claros como para que podamos interpretarlos mal. Vengan, hijos míos, y escúchenme y les enseñaré a temer al Señor. Salmos 34, versículo 11. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, para que la siguiente generación las conociera, incluso los niños que aún no han nacido, y ellos a su vez las enseñen a sus propios hijos. Salmo 78, versículo
4 al 6. Que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder. Salmo 145, versículo 4. Cuéntenle a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan esta historia de generación en generación. Joel capítulo 1, versículo 3. Mi bisabuela era una mujer consagrada que había entendido que Dios esperaba que ella transmitiera su fe a la familia. Parecía que hablaba constantemente del Señor. Cuando yo tenía 5 años estaba con ella en el jardín cuando sobrevoló un avión. Levantó la mirada y dijo, ¿debemos orar por el piloto de ese avión? ¿Por qué, abuelita? Pregunté. ¿Está por estallar? No respondió, pero allí hay un hombre a quien Dios conoce y ama. Debemos orar por él y por su familia. Ahora sé que mi abuelita se refería al hecho de que nuestro país estaba participando en la Segunda Guerra Mundial y que el joven en aquel avión quizás pronto estaría comprometido en una batalla mortal. Aunque como niño yo no entendía esas circunstancias, lo que sí comprendía en aquel momento fue la preocupación de mi bisabuela por otros seres humanos y nuestro deber de orar por ellos. Espero que aproveche cada oportunidad que se le presente para comunicar a sus hijos que la fe en Dios es un asunto de extrema importancia y que Él se interesa por ellos también. Debemos comenzar esta explicación de las verdades espirituales cuando sus hijos son todavía muy pequeños. Hasta un niño de 3 años puede aprender que las flores, el cielo, los pájaros y aún el arco iris son regalos que Dios nos da. Él creó esas cosas maravillosas así como creó a cada uno de nosotros. El primer versículo que nuestros hijos deben aprender es que Dios es amor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 8. Debe enseñarles a dar gracias a Dios por la comida y a pedirle ayuda cuando estén asustados. En una encuesta nacional realizada en el 2003, el investigador George Barna observó que los niños de entre 5 y 13 años tienen 32% de probabilidades de aceptar a Cristo como su Salvador. Y ese índice cae dramáticamente a 4% para los chicos entre 14 y 17 años. Lo que antes de los 19 todavía no han decidido ser cristianos, tienen apenas 6% de probabilidad de hacerlo en algún momento del resto de su vida. No hay tiempo que perder. 2. Comienza a enseñar a orar a sus hijos lo antes posible. Mis padres y mis abuelos tomaron muy seriamente esa responsabilidad. La primera palabra que aprendí a deletrear fue Jesús. Créase o no, intentaba orar aún antes de haber aprendido a hablar. Había escuchado a mis padres orar durante su devocional y comencé a imitar los sonidos que hacían. Mamá y papá estaban impresionados y se preguntaban cómo podía ocurrir eso en un niño de apenas 13 meses. La moraleja de esta anécdota es que tus hijos te observan y son influenciados por todo lo que haces. Es gracioso observar a los niños cuando comienzan a desarrollar el arte de hablar con Dios. Hace poco recibí una encantadora nota de un colega que sabía que yo estaba escribiendo este libro. Escribió, todas las noches oramos con nuestro pequeño de 4 años y al finalizar le decimos que agradezca a Dios por todo lo que Él quiere mencionar. Sus oraciones espontáneas suelen ser muy dulces. La semana pasada dijo, gracias Dios por todo, excepto los microbios y los mosquitos. Mi amigo continuó, Riley a menudo divaga como un senador de la oposición, agradece a Dios por el aire, el césped, el béisbol, su perro, sus lápices, etc. Pero anoche aparece que estaba cansado y cuando le sugerí que orara dijo, no, gracias papá, mi boca se quedó sin palabras. Lincoln, nuestro nieto de 3 años, se disgusta enormemente cuando llega la hora de ir a la cama y recurre a todas las excusas posibles para evitarlo. También se despierta durante la noche y trata de idear algún motivo para levantarse. Hace algunas semanas llamó a sus padres a las 3 de la madrugada y dijo, papi, estoy enfermo. Ryan fue a verle y le preguntó, ¿dónde te dolía? Lincoln señaló sus dientes y dijo, aquí. Ryan le dijo que no estaba enfermo y que debía quedarse en cama. El pequeño respondió con toda seriedad, oremos, papi. ¿Estás orando por tus hijos pequeños? ¿Estás orando con las más grandes? ¿Estás orando por los adolescentes? No dejes que se escapen las buenas oportunidades. 3. El tercer componente de la enseñanza espiritual nos lleva nuevamente a los escritos del rey David. En el Salmo 119, versículo 11 dijo, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Si quiere que sus hijos mantengan sus principios morales,
Cuando estén fuera de su mirada y cuando sean adultos, deberían comenzar a enseñarles versículos favoritos mientras son pequeños. Y es asombroso con cuánta frecuencia una referencia bíblica pertinente brota hacia la superficie cuando se presenta una situación que requiere sabiduría y discernimiento. Si nuestro cerebro no ha sido cargado con esos versículos, tendremos que decidir qué hacer sobre la base de nuestra limitada comprensión. Memorice versículos clave con sus hijos, hágalo como un juego y premieles por haber memorizado. Algunos de esos textos permanecerán con ellos para toda la vida. Y aunque no recuerden las palabras exactas, recordarán las verdades contenidas en ellos. La música es una maravillosa herramienta para enseñar las escrituras. Hágales conocer a sus hijos e hijas una variedad de canciones que contengan historias y conceptos bíblicos. Puede comenzar con Cristo me ama a mí. Su palabra dice así: niños pueden ir a Él, Él es nuestro amigo fiel. Yo soy tradicionalista y prefiero las canciones que han permanecido durante muchos años. Los niños de las generaciones anteriores la cantaban con sus padres. Quizás a usted le agrade más la música contemporánea. Solo asegúrese de que sus hijos crezcan conociendo relatos y melodías de la fe cristiana. Luego lleva a sus hijos a iglesias sólidas, donde se predique la palabra de Dios y donde le ayuden a criarlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 4. Nunca dejen de orar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. La oración es uno de los regalos más asombrosos y misteriosos que Dios nos dio. Es nuestra línea directa al cielo, nuestra línea vital a la más santa de las relaciones. La oportunidad para expresar directamente nuestras alabanzas y deseos al Creador del universo. Existe poder en este sencillo acto que no puede ser explicado por completo, pero que es innegable y es el medio más efectivo para contribuir al bienestar de nuestros hijos. Quizás usted sepa que Shirley, mi esposa, es la presidenta del equipo operativo del Día Internacional de la Oración. La oración ha sido la pasión de su vida desde los 6 años de edad. Cuando le entregó su corazón al Señor, este es el mensaje que ella comparte con las mamás y los papás. Cuando nos vemos conformados con la enorme responsabilidad de la crianza de los hijos, sin mencionar el mal que cunde en el mundo actual, no es de sorprender que muchos padres se sientan apremiados a orar constantemente por sus hijos. Cuando nuestra hija Danae tenía alrededor de 3 años, Jean y yo nos dimos cuenta de que necesitábamos la ayuda de Dios. Comenzamos a ayunar y orar por ella. Y más adelante por nuestro hijo Ryan. Casi todas las semanas, una práctica que mantengo hasta la fecha, nuestras oraciones expresaban algo así: Señor, danos la sabiduría para criar estos hijos preciosos que nos has prestado. Y por sobre todas las cosas, ayúdanos a llevarlos a los pies de Jesús. Para nosotros esto es más importante que nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras finanzas. Lo que más ferviente te pedimos es que el círculo se halle intacto cuando nos encontremos en el cielo. Dios no solo escuchó esta oración, sino que la bendijo de muchas maneras que jamás imaginamos. Nuestro tiempo de oración es un proyecto que Jin y yo disfrutamos juntos y que nos acerca el uno al otro mientras nos acercamos más a Dios. Además, la decisión de ayunar una vez por semana es un importante recordatorio de nuestras prioridades. Y es difícil olvidar nuestros valores más elevados cuando dedicamos un día de cada 7 para concentrarnos por completo en ellos. Por último, nuestros hijos recibieron la influencia de esta disciplina cuando nos veían orar y ayunar, y eso nos daba la oportunidad de explicarles por qué lo hacíamos. Y cuánto más los amábamos y cuánto amábamos y confiábamos en el Señor. Dios escucha y honra nuestras peticiones a favor de nuestros hijos, cuando Él así lo dispone en su tiempo perfecto. Si usted quiere lo mejor para sus hijos e hijas, le animo a convocar el poder más grande del universo por medio de la oración frecuente. Las palabras de Shirley van directo al corazón de mis creencias más fervientes. Esta es la razón por la cual a lo largo de mi vida profesional he aconsejado a los padres cristianos a presentarles a sus hijos a Jesucristo y a levantar constantemente sus nombres en oración al Señor. Después de todo, la única manera de estar con sus hijos e hijas en la vida venidera es si usted y ellos lo conocen como Señor y Salvador. Es la tarea principal en la crianza de los hijos. Permítame concluir contándole acerca de una pequeña placa que cuelga en una de las paredes de nuestra casa.
Contiene las palabras de tercera de Juan 1:4. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Gracias a Dios si lo hace. En el contexto de la eternidad, lo dejaré con una historia acerca de una niñita que nunca tuve el privilegio de conocer. Se llama Delaney y vivió en este mundo por solo 16 meses antes de deslizarse hacia la presencia de Jesús. ¿Quién puede explicar por qué esta preciosa niña tuvo tan poco tiempo para vivir, amar y crecer? Solo Dios sabe. Sin embargo, siento mucho cariño por sus padres, Mark y Becky Weathers, con quienes serví por muchos años en Enfoque a la Familia. Mark me envió una fotografía inolvidable que tituló La silla vacía, y esa fotografía y la carta que la acompañó se producen abajo. Querido doctor Dobson, hoy es el 6º aniversario del día en que mi preciosa niñita Delaney se fue a su hogar para vivir con Dios Todopoderoso. Mientras mi familia y yo la recordamos con lágrimas, sonrisas y con la certeza de verla nuevamente, no puedo evitar pensar en usted mientras escribe cómo criar a las hijas. Aunque compartimos solo 16 breves meses con ella, Delaney fue un regalo especial. Siendo ya padre de un varón, cuando ella nació, ahora soy padre de 2 varones. Puedo decirle que ella era un ser completamente distinto. Desde el momento en que mis hijos tuvieron suficiente edad como para extender los brazos y abrazarme, siempre tuve la sensación de que estaban practicando sus llaves de cabeza. Y ahora usan conmigo en cada oportunidad. Sin embargo, recibir un abrazo de Delaney era una experiencia totalmente diferente. Ella nunca se cansaba de acurrucarse en mis brazos y hundir su rostro pequeñito en mi cuello. Ella era puro amor, era mi dulce Delaney. Cuando compartimos nuestra historia con otros, especialmente los que son padres, siempre me aseguro que comunicar las perspectivas fundamental con la que Dios nos ha bendecido, sí, bendecido, a través de nuestra pérdida trágica. Siempre les digo, puedo vivir mi vida aquí en la tierra sin mi preciosa Delaney, pero no puedo imaginarme pasar la eternidad sin uno de mis hijos. Dios ha dejado muy en claro la importancia de esta perspectiva para mi esposa Becky y para mí, y estamos eternamente, lo digo en sentido literal, agradecidos. Quisiera que esta verdad pudiera quedar así de clara para toda padre, sin tener que pasar por una experiencia tan trágica como la nuestra. Aunque hemos aprendido mucho, todavía no somos padres perfectos, pero no tenemos que serlo para transmitir a otros la perspectiva eterna de Dios. Nuestros hijos hablan a menudo y con toda confianza de nuestra hermana, Delaney, que vive en el cielo. También sonríen mientras hablan de lo que haremos juntos cuando finalmente se encuentren con ella. La fe de los niños es muy pura y este hecho me encanta. No sé cómo se verá Delaney cuando la vea de nuevo. ¿Será una niñita o habrá crecido hasta convertirse en una bella mujer? No importa. Nos abrazaremos y lloraré lágrimas de gozo por mucho, mucho tiempo. Lloraré porque la pena de su muerte habrá desaparecido para siempre. Lo que quedará será lo único que realmente importa. Compartiremos la eternidad juntos. Que Dios lo bendiga, Dr. Dobson. Mientras escribe este libro, que sus lectores tomen en serio las responsabilidades de criar, proteger y amar estos regalos especiales. Están niñitas tiernas, cariñosas y preciosas que Dios les ha encomendado. Su hermano en Cristo, Mark. Gracias, Mark. Has hablado en nombre de muchos otros padres entre mis lectores que viven hoy en día con una silla vacía. Conocí a muchos de ellos durante su tiempo de angustia cuando servía con el personal de Children's Hospital of the Angeles. Algunos de sus hijos ya están en el cielo, donde corren y juegan con la dulce Delaney. No obstante, nunca se olvidarán sus días en la tierra. Quizás estos papás y mamás, junto con Mark y Becky, encontrarán consuelo e inspiración en la siguiente poesía escrita por Edgar West. Niña prestada. Les prestaré por un tiempecito una hija mía, dijo él, para que la amen mientras viva y la lloren cuando muera. Tal vez será por 6 o 7 años, o 22 o 23, pero hasta que llegue la llame de regreso, la cuidará por mí. Ella traerá sus encantos para alegrarlos, y aunque su estadía sea breve, tendrán bellos recuerdos, como consuelo a su dolor. No puedo prometer que se quedará, ya que todos vuelven de la tierra, pero hay lecciones allí abajo que quiero que esta niña aprenda. He buscado por toda la tierra para encontrar maestros fieles, y de entre las muchedumbres que viven, los he elegido a ustedes. Ahora les daré todo su amor y no considerarán vana la tarea, ni me odiarán cuando venga a llamarla
y me la lleve de regreso? Imaginé que los oí diciendo: querido Señor, que se cumpla tu voluntad, porque todo el gozo que traerá tu hija vale el riesgo del dolor que sufriremos. La ampararemos con ternura, la amaremos mientras podamos, y por la felicidad que hayamos tenido, te agradeceremos para siempre. Pero si los ángeles la llaman, mucho antes de lo que planeamos, afrontaremos el amargo dolor que venga y trataremos de comprender. Pues bien, estos son mis pensamientos y sugerencias en cuanto a cómo criar a las hijas. Ha sido un placer escribir este libro para usted. He trabajado en él más de 3 años, explorando una enorme cantidad de investigaciones y literatura profesional. Algunas de las chicas que tenían en mente cuando comencé ya han crecido y algunas de sus jóvenes madres estaban empezando a pensar que sus hijas serían abuelas para cuando el libro estuviera terminado. Ahora que está completo y usted lo ha leído, espero que haya encontrado útiles mis consejos. Las niñas que están criando merecen lo mejor que usted les pueda brindar. Doctor Doxo.